Gloria a Dios. Gracias damos al Señor. Un día especial donde nos hemos reunido para adorar a Dios. Nuestro culto es para Dios, porque Él nos ha salvado, Él nos ha rescatado. Y por medio de su gracia, de su misericordia, estamos en este lugar. Y estamos en la anteúltima predicación de la carta a los Romanos. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Es muy emotivo para mí. Así que vamos abriendo nuestra Biblia en Romanos capítulo 16. Ya nuestro hermano Gaspar anoche nos estuvo adelantando unos versículos de ese capítulo. Y estamos llegando a la meta, ¿sí? Así que si el Señor lo permite, en este mes de diciembre 2017 estaremos finalizando con esta carta, si el Señor no viene antes, y arrancando con otro desafío. Tenemos ahí nuestra Biblia abierta en Romanos capítulo 16. Vamos a leer a partir del versículo 3 y vamos a leer hasta el 16 abarcando una primera parte, ¿sí? Luego vamos a tener otra parte con la que vamos a estar reforzando y complementando el tema que hoy vamos a abordar. Pero primero, antes de que arranquemos a leer, nos vamos a encontrar acá con... ¿Recuerdan el Tribunal de Cristo, la predicación del Tribunal de Cristo? Y para los que no se acuerdan, ahí está en YouTube. Usted busca Tribunal de Cristo y Epi Producciones y ahí va a aparecer la predicación. Pero ahora en estos versículos vamos a ver el Tribunal de Cristo en miniatura. ¿Se acuerdan que habían bendiciones en el Tribunal de Cristo, no? Bueno, acá lo que vamos a ver es la alabanza a los hermanos. El apóstol Pablo dedica gran parte del capítulo 16 para empezar a nombrar personas y destacar sus virtudes, destacar sus cualidades y cuál ha sido la función y el servicio que han tenido dentro de los santos. Cuando empezamos a leer esto, usted y yo vamos a querer que nuestro nombre esté ahí. Usted y yo deberíamos desear que Pablo no se olvide de nosotros. Vamos a hacer de cuenta, ¿sí? Ya la Biblia está escrita, está cerrado el canon. Pero cuando empezamos a ver tantos nombres que son reconocidos, ¿a quién no le gusta por ahí que alguien mande un mensaje, por ejemplo, por la radio? Así que hay que tener cuidado por ahí cuando mandemos saludos por la radio, de nombrarlos a todos, para que ninguno se sienta excluido. Pero qué lindo que es, ¿no? Cuando están saludando a toda una familia y uno dice, ¿qué pasó? ¿Se olvidaron de mí? ¿No? Es fea esa sensación, ¿no? Bueno, a mí me pasa, no sé, capaz que a ustedes no les pasa, Pero es lindo, ¿no?, que se acuerden de uno cuando hay una salutación o cuando hay un reconocimiento, que digan, bueno, saludamos a fulano, a mengano, ¿sí? Que ninguno pase desapercibido. Bueno, en este caso, el apóstol Pablo se acuerda de muchos de sus colaboradores y los nombra con nombre y con su obra. Así que vamos a leer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a partir del versículo 3. Saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneo, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Saludad a Amplías, amado mío en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús. Y a Estaquis, amado mío. Saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Saludad a Trifenia y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Saludad a Asíncrito, a Flegonte, a Hermas, a Patrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo.
Los nombres en esta sección son desconocidos para los eruditos. Hay muchos que no hay mucha información. Más que lo que el apóstol Pablo escribe acá y por ahí algún otro texto ahí en el libro de los Hebreos, en otras cartas donde se los nombra, pero no hay mucha información, no se los conoce bien. Algunos empezaron a investigar y a decir, bueno, tal, viene de tal lado por el nombre, pero no hay algo bien claro acerca de ellos, solamente lo que por ahí podemos ver acá en esta carta. Pero ellos, sin embargo, a pesar de que no son conocidos por los eruditos, sin duda son amados de Dios. Sin duda Dios los tiene en cuenta, porque el apóstol Pablo los nombra y el apóstol Pablo está escribiendo bajo la inspiración del Espíritu Santo. Es decir, que usted no se proponga ser conocido en muchos lados. Propóngase ser conocido por Dios. Y qué bueno que el Señor mira y ve en lo secreto. Estando tú y el Señor en lo secreto allí, el Señor te va a escuchar. Cerrada la puerta ahora a tu Padre que está en lo secreto, porque ahí el Señor nos escucha. Y el Señor, cuando es tiempo, nos levanta. Dice, aunque Pablo da sus nombres y servicios, no tenemos más que eso en el Nuevo Testamento y en la literatura cristiana. Hay algo sobresaliente de todo esto. Porque nosotros por ahí hemos escuchado diferentes nombres, pero bueno, uno los lee así apurado y por ahí no se detiene mucho en cada uno. Pero si nos vamos deteniendo en cada una de las personas a la que el apóstol Pablo empieza a saludar, podemos ver que hay nombres que son diferentes. Y hay nombres que tienen un tipo de descendencia y otros que tienen otro tipo de descendencia. Hay nombres de personas que fueron esclavos, porque esa era época de esclavos, y otros que fueron personas nobles, personas, digamos, de la élite, personas de la alta nobleza, personas cerca de los emperadores, cerca de los palacios. Entonces, a todo este tipo de personas, el apóstol Pablo le saluda y le reconoce su servicio. ¿Eso qué nos permite ver a nosotros? Cómo por medio de nuestro Señor Jesucristo las diferencias han sido borradas. Somos todos iguales delante del Señor. Los ricos, los pobres, los insignes, los medio rulemán, todos somos iguales delante del Señor. Los hombres, las mujeres, con diferentes roles, con diferentes responsabilidades, con diferentes servicios. Ahora vamos a ver los servicios que prestaron, pero todos somos iguales delante del Señor. ¿Sí? Esto fue lo maravilloso que pasó por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan que en la predicación anterior hablamos de cómo la salvación había llegado a los gentiles por medio de la obra de nuestro Señor Jesucristo? ¿Se acuerdan? Nosotros no teníamos parte con Israel, no éramos herederos de nada, estábamos bajo la condenación, ¿sí? Pero por medio de nuestro amado Salvador se abrió el camino para los gentiles y dijimos, gloria a Dios, aleluya. ¿Sí? Gracias, Señor. Esto es lo sobresaliente. Todas las barreras han caído en la iglesia de Cristo Jesús. Ahora hay algo que también para notar en todo esto. Siempre, o normalmente, no siempre, normalmente por ahí las mujeres son echadas un poco de lado, ¿no? Pero sin embargo vemos un arduo trabajo de las mujeres, no solamente en congregaciones locales, porque es cierto que en muchos lugares se congrega la mujer sola. Hay muchas veces que la que puja por ir a la iglesia, por congregarse, por hacer lo que Dios pide, muchas veces es la mujer sola. Eso es cierto, es una realidad que nosotros la vemos, ¿o no? ¿No? Hay iglesias donde por ahí la mayoría son mujeres. Son pocos los hombres que se ponen los pantalones y que luchan por su hogar y por su familia. Pero acá lo que podemos ver, lo que sobresale de esto, y esto también contrarrestando un poco lo que muchos dicen acerca de Pablo, que Pablo era machista. No, Pablo no era machista. Pablo acá empieza a hablar y a reconocer el trabajo de las mujeres. Fíjense, vamos a hacer un recorrido así a vuelo de pájaro. Notemos que las mujeres tenían una gran participación en el servicio del Evangelio. Tenemos a la diaconisa Febe. Y si la Biblia dice diaconisa, la Biblia es inspirada de manera plenaria y de manera verbal. Creemos en eso nosotros. Era diaconisa. ¿Sí? Dice,
notamos que las mujeres tenían una gran participación. Febe en el versículo 1 del capítulo 16, Priscila en el versículo 3, María en el versículo 6, Junia en el versículo 7. Algunos dicen que Junia no era un hombre, pero hay muchos que dicen que sí que no era una mujer, pero hay muchos que dicen que sí, y hacen una explicación acerca del nombre y del derivado, y que dicen que Junia era una mujer. Trifenia y Trifosa, qué nombre más raro, ¿no? Después vamos a hablar un poquito de ellas. En el versículo 12, Pérsida. Pérsida es algo que deriva del lugar de Persia, ¿sí? En el versículo 12, su madre, vieron que habla de la mamá de Rufo, que fue como una madre para mí, dice el apóstol Pablo, ¿no? Esa mujer también es nombrada, es valorado su servicio, es puesto ahí en la salutación. Eso está en el versículo 13. En el versículo 15 nombra a una Julia. Julia viene de los nombres de los Césares, ¿no? Nada más que en vez de Julio, es Julia. Ahí vemos también otra distinción. A la hermana de Nereo, no sé quién será la hermana de Nereo, pero la nombra, ¿no? Al menos la reconocen como la hermana de Nereo. Versículo 15. Por lo tanto, hay algo para que nosotros tengamos en cuidado, de no ser dogmáticos en el área de las mujeres en el ministerio. Todos los creyentes tienen dones. ¿Es así o no? Todos tenemos dones, al menos tenemos uno, y no hay diferencia entre hombre y mujer. Claro que el hombre tiene otro tipo de responsabilidad, pero la responsabilidad de la mujer tampoco es menor, no es la misma que la del hombre, es diferente, ¿se entiende? Pero no es menos importante. Tiene también muchas cosas importantes la tarea y la participación de la mujer dentro de la iglesia, y por eso, vieron, el apóstol Pablo nos está enseñando a nosotros, muchachos, que podamos reconocer las virtudes de las mujeres que trabajan dentro de la congregación. ¿Amén? ¿Amén los varones? Amén. Tenemos que reconocer eso, como nos enseña la palabra de Dios. Todos son ministros de tiempo completo. La Biblia es clara en cuanto al liderazgo y a la responsabilidad dada al hombre, mientras que las mujeres poseen otras responsabilidades no menos importantes delante de Dios. Claramente este capítulo se puede traslucir, se puede ver el aprecio por la labor femenina en la iglesia. Debemos apreciar el trabajo de nuestras hermanas en el área de la escuela dominical, en el área de la predicación, en cada área, en cada servicio, en las tareas de servicio. ¿Cuántas hermanas que trabajan, que sirven en la iglesia, y ellas merecen y es menester también de parte nuestra reconocer su trabajo y su labor? Bien, estas es como unos datos introductorios, ¿no?, a la carta. Ahora, ahí leyendo al doctor Elvis Carballosas, me abrió un poquito la cabeza para decir, bueno, acá podemos hablar acerca de la amistad cristiana. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo reconoce las virtudes de sus hermanos, de sus colaboradores, de sus amigos, de aquellos que militan con él en la predicación del evangelio. Y los reconoce. Y después vamos a ver una advertencia para cuidar de la amistad y del compañerismo dentro de la iglesia. ¿Sí? Vamos a ver. En el primer punto vamos a ver que hay una manifestación de gratitud en todos estos versículos. ¿Sí? La amistad cristiana es un privilegio que debe reconocerse. La militancia para la causa del evangelio merece el aprecio entre los santos, porque Dios la galardona. Porque Dios es el que retribuye la paga. Entonces nosotros como santos, como miembros del cuerpo de Jesucristo, preservando, alentando esa comunión, esa armonía, ese trabajo codo a codo, cuerpo a cuerpo, tenemos que reconocer la tarea de nuestros hermanos. Así como de aquellos que nos presiden en el Señor, como son los líderes y nuestro pastor, también la actividad de los hermanos y hermanas que trabajan en diferentes áreas. Esa es nuestra tarea, porque en eso nosotros estamos fortaleciendo ese vínculo, estamos fortaleciendo eso que se está gestando, que es la lucha en el evangelio, que es el compañerismo, ¿sí? Porque somos un cuerpo. Me miran muchos con cara así como que no estoy de acuerdo, ¿sí? Después nos podemos poner a charlar a ver si no estamos de acuerdo, pero lo que se forma dentro de la iglesia no se forma en cualquier otro lugar. Somos hijos de luz. Y al ser hijos de luz estamos en comunión los unos con los otros, dice el apóstol Juan. Y eso es lo que le conviene a la iglesia.
¿Cómo hacemos todas estas cosas, no? Porque es difícil, ¿eh? Es difícil llevarnos bien siempre con los demás, porque encima somos diferentes y vimos también en el capítulo 14 que hay diferencias de opiniones. Pero ya tocamos ese tema. Pero ¿cómo hacemos ahora en esto de la amistad cristiana? ¿Cómo lo podemos hacer? Haciendo evidente el servicio que otros realizan, reconociendo la tarea de nuestros hermanos, valorándola, apreciándola, porque eso al hermano lo estimula, lo fortalece. ¿Sí? Es nuestra tarea, lo podemos hacer o no lo podemos hacer. O vamos a dejar que Dios lo haga nada más. Dios lo va a hacer y de una manera que nosotros no podemos hacer. Pero nosotros como imitadores de Dios, como imitadores de Jesucristo, debemos honrar a nuestros hermanos, honrar a los que se esfuerzan, a los que trabajan, a los ancianos dentro de la iglesia, a aquellos que guardan el testimonio, a aquellos que se esfuerzan en el servicio del Señor. ¿Amén, iglesia? Amén. Gloria a Dios. Hoy estamos a full. Otra de las cosas que podemos hacer para preservar la amistad cristiana es haciendo memoria del servicio prestado y las cualidades personales. Esto es algo que siempre nosotros nos olvidamos. Nos olvidamos lo que en otro tiempo hizo el hermanito fulanito, y eso está bueno traerlo a memoria. Eso está bueno recordarlo. Porque ¿saben qué? Dios no olvida esas cosas. Dios no olvida el trabajo de nuestra fe. Dios lo tiene presente. Y nosotros también deberíamos tenerlo presente. Porque el trabajo de nuestros hermanos, de aquellos que nos precedieron en el Señor, también nos han allanado de alguna manera el camino para que nosotros podamos estar en este lugar. Ellos también son dignos de reconocerle algo de lo que han hecho. Porque eso estimula. Miren, hermanos, no hay a veces nada más desalentadores que por ahí uno mire a una persona y no le reconozca nada de lo que ha hecho. Entonces eso no le motiva a la persona a decir, sigamos intentándolo de nuevo. No, ¿para qué? Si nadie se acuerda. Pero nosotros debemos ser atentos en esas cosas. Debemos ser cuidadosos. ¿Para qué? Para promover, para animarnos los unos a los otros, para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Puede ser una manera esa de estimular? Yo pienso que sí. Porque el apóstol Pablo acá nos muestra que él recuerda la hora. ¿Priscila y Aquila que lo estaban salvando en ese momento? No. Priscila y Aquila ya lo habían salvado, habían expuesto su vida por él. Eso lo dice claramente en el versículo 3 y 4. Y él hace memoria de eso. Le dice, Priscila y Aquila expusieron su vida por mí. Entonces no solamente yo le estoy agradecido, sino todas las iglesias de los gentiles. Es maravilloso eso. El Señor no olvida. Y si nosotros tenemos comunión con el Señor, tampoco nos vamos a olvidar de las cosas que han hecho algunos hermanos en el Señor, para la gloria del nombre del Señor. En el capítulo 16 nos muestra ejemplos de esta gentileza, ¿no? De este trabajo, de este esfuerzo en la obra del Señor, a personas que han llevado a la práctica la fe con la ayuda del Espíritu Santo. Todo lo que hacemos en el Señor siempre es con la ayuda, con el poder del Espíritu Santo. Y hay algo que nosotros debemos tener siempre presente, es que nuestra vida tiene que ser coherente entre lo que decimos y lo que hacemos. Porque si no hay coherencia entre lo que uno dice y entre lo que uno hace, no es digno de confianza. ¿Sí? Cuando vemos en la carta a Timoteo esta situación de los diáconos, de aquellos que son puestos a pruebas y que después reciben gran confianza en la fe, fíjense en que Febe se le fue otorgada esta confianza de que lleve una carta tan importante. Mientras el apóstol Pablo iba para un lado, Febe iba para el otro lado, llevando ¿qué? Este mensaje glorioso que hoy nosotros estamos leyendo. Aquellos que son puestos a prueba y que pasan la prueba y que son reconocidos entre todos para hacer tareas importantes, bien pueden hacerlo. ¿Por qué? Porque han sido puestos a pruebas y han sido hallados fieles. Y acá la diaconisa Febe, como dice en la carta a Timoteo, dice que tienen que ser puestos a prueba. Si ellos ejercen bien el diaconado, han ganado un gran galardón, han ganado un gran lugar de reconocimiento, son dignos de confianza. Y fíjense en qué ejemplo maravilloso, ¿no? La carta que hoy es la columna vertebral del Evangelio, le es otorgada a una mujer para que la lleve
no hacia allá donde iba Pablo, hacia el otro lado. Pablo tenía que ir a Jerusalén y ella iba para la iglesia que estaba en Roma. Qué maravilloso dato ese, qué maravilloso dato. Dice, han manifestado una coherencia entre lo que se cree y las obras. Tenemos 29 personas nombradas acá. Estas las conté, son 29 personas. Y hay 15 virtudes diferentes. Las estuve subrayando y ahora se las voy a ir leyendo. Por ahí si usted va a ir leyendo ahí el versículo, las va a encontrar ahí. Pero yo las puse aparte para que nosotros veamos estas 15 virtudes diferentes. Cuando usted las escuche, fíjese si su nombre puede estar anteponiendo a esta frase. ¿Sí? ¿Vamos a hacer ese ejercicio? Vamos a ir leyendo una por una las virtudes y usted vaya pensando, a ver, ¿cuál es la mía? ¿Cuál es la mía? ¿Dónde puede estar mi nombre primero? Dice, las 15 virtudes diferentes, los que han ayudado a muchos, los colaboradores en Cristo Jesús, los que expusieron sus vidas, los amados de Dios, los primeros frutos para Cristo, los que han trabajado mucho, los compañeros de prisiones, los que son muy estimados, los amados en el Señor, los aprobados en Cristo, los que están en el Señor, los que trabajan en el Señor, los que han trabajado mucho en el Señor, los escogidos en Cristo, los que tienen un amor materno. Qué maravillosas virtudes, ¿eh? Todas acá las escribe el apóstol Pablo para que nosotros las tengamos en cuenta. Vieron que es una hermosa alabanza a cada hermano, a cada persona que ha participado, que ha colaborado en el ministerio ahí con el apóstol Pablo, y que Dios, que no olvida, ha dejado plasmado. A estas personas, mucha gente, muchos de los eruditos y mucho de la historia, de la cultura general y de la historia universal, ni los conocen, saben nada más que existen porque están ahí anotados. Pero Dios sí los tiene anotados. Y Dios le reconoce su trabajo y su obra. Y eso es lo maravilloso que nosotros debemos buscar. Que nosotros, que Dios nos tenga en cuenta a nosotros, que Dios esté anotando lo que hacemos para Él, porque lo hacemos para Él. Gloria al Señor. Dice, el capítulo contiene una cadena de ejemplos para la vida cristiana en las referencias al compromiso con la cruz de tantos hermanos, hombres y mujeres. Qué maravillosa gratificación para nosotros poder encontrarnos en esa lista que acabamos de leer. Qué maravillosa gratificación. Poder decir, ahí puedo estar yo anotado. Porque esto, recordamos cuando arrancamos el capítulo, esto es como un mini tribunal de Cristo. Como una primicia de lo que va a suceder allí cuando estemos delante del Señor. Van a estar las coronas para nosotros, va a estar la alabanza del Señor para nosotros, va a estar la gloria de Dios para nosotros. Y esto es un anticipo para aquellos que han trabajado fielmente en el Señor. Cada uno de estos nombres encierran historias inigualables. Y por ejemplo, ahora vamos a ir a tocar algunos. No lo vamos a tocar todos porque no nos vamos más de acá. Pero elegí algunos. Fíjense en el primero de estos nombres raros que escuchamos. Trifenia y Trifosa. ¿Quiénes son? Parecen nombres mutantes para nosotros. Pero no, el nombre no es tan importante, sí es su significado. Porque dice que el significado es delicada y lujosa, pero usted piensa en una hermana así, toda delicada, así toda bien femenina. Sin embargo, la alabanza que hace el apóstol Pablo dice que ellas han trabajado como negras, como esclavas, en el Señor. Fíjese que en el Señor hasta el doctor puede sacarse el traje y arremangarse las manos y ponerse a pegar ladrillos. Hasta el albañil puede ponerse a estudiar la Biblia y ser un gran predicador. Porque para el Señor no hay diferencia de esas que nosotros hacemos, de esas que nosotros ponemos esos rótulos, ¿no? Decir, oh, el hermano es doctor, la hermana es tan delicada, tan dulce, tan tierna, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a levantar un ladrillo? ¿Qué va a levantar? No, sí, acá hay mujeres, Trifenia y Trifosa, tenían nombres como que eran las
las mujeres de la élite que no vieron que caminan así despacito, sin ensuciarse. Sin embargo, hay uno de los comentaristas que dicen, acá el apóstol Pablo lo habrá estado mirando ahí a Tercio, que estaba escribiendo la carta, le habrá dicho a Trifenia y a Trifosa que laburaron como negras en el Señor. Porque ellas trabajaron hasta el agotamiento, hasta no dar más. Por eso sus cualidades no importaron. El Señor hace nueva todas las cosas. El Señor transforma, Él da algo nuevo, una nueva criatura en Cristo Jesús. Por eso algunos cambiaron sus nombres, ¿es cierto? Ahí cuenta la historia de muchos que cuando se bautizaron se cambiaron el nombre, pero otros se dieron cuenta que el cambio no es tanto por afuera, sino que es por dentro. Entonces, bueno, nosotras nos seguimos llamando Trifenia y Trifosa, habrán dicho, pero vamos a laburar como negras por el Señor. Nos vamos a esforzar tanto, aunque se nos rompan las uñas. Qué bonito ejemplo. Hablando del trabajo de las mujeres, ¿no? Gloria a Dios. Vamos las mujeres, ningún amén, gloria a Dios. Vamos, sí Señor. Dice otro de los ejemplos, la amada Pérsida. Mujeres trabajadoras, pero que tan pocas veces han sido apreciadas, hasta que no están más con nosotros. Entonces, cuando la hermana Pérsida falta, todos empiezan a acordar de la hermana Pérsida. Ay, cómo trabajaba esa hermana para el Señor. Pero la valoración, la salutación, el reconocimiento tiene que ser acá en vida. Nuestro reconocimiento, nuestro abrazo, nuestro gesto, nuestro hermana, qué importante que sos para nosotros. Hermano, qué importante. Todos tenemos cosas feas de nosotros. Después nos vamos a dedicar a eso, ¿sí? Después vamos a ver todo aquello que atenta contra la amistad dentro de la iglesia. Ahora estamos viendo lo que es importante para preservar la amistad dentro de la iglesia, el compañerismo, la militancia por el camino del Evangelio. ¿Sí? Y acá el apóstol Pablo nos muestra cómo, reconociendo las virtudes, hablando acerca de las maravillosas obras. Y ahora hay otra, la madre de Rufo. ¿Quién es Rufo? Rufo es el hijo, aparentemente, de Simón de Cirene. Simón de Cirene fue el que le ayudó al Señor Jesucristo a cargar la cruz. Fíjense, de Cirene, estaba leyendo ahí, Cirene es un lugar en el África. Este judío se habrá esforzado durante vaya a saber cuántos años para poder ir a Jerusalén a llevar un sacrificio, a gozarse ahí en el templo, porque en el único lugar que se podía adorar era en el templo de Jerusalén. Entonces imagínese usted, y fíjese por ahí a nosotros nos pudo haber pasado algo así. Este hombre se laburó todo, se esforzó todo, dijo, bueno, tengo ahora los ahorros que junté, me voy a ir al templo a Jerusalén, voy a alabar a mi Dios, voy a entregar mis primicias, mis diezmos, todo lo que Dios me ha dado, me voy a gozar, le voy a adorar. Pero cuando llega ahí al tumulto en Jerusalén, un soldado le apoya una espada en la espalda y eso significaba, bueno, ahora te pones a mi servicio. Eso significaba. ¿Y qué tenía que hacer? Lo más deshonroso que era para un judío, cargar una cruz. Porque eso era símbolo de maldición, de que era un malhechor, de que era una persona empedernida. Y este hombre, que se había esforzado tanto, a mí me conmovió cuando lo leía, que había hecho tanto esfuerzo, tanto sacrificio, por ir a la casa de Dios, allá a Jerusalén, donde están mis compatriotas, donde están los sacerdotes del Dios Altísimo, donde está el arca del pacto, donde está toda la bendición de Dios sobre su nación Israel. Llega allá y lo hacen pasar por el peor de las experiencias que pueda tener una persona. ¿No le ha pasado a usted? De esforzarse tanto por venir a la casa de Dios y por ahí le toca pasar por las peores de las circunstancias, por el peor de los momentos, por el peor de las dificultades, pero sin embargo, fíjense, acá el apóstol Pablo lo saluda a Rufo. Dice, el escogido de Dios. Y no solamente se acuerda de él, se acuerda también de su mamá. ¿No se acuerdan ustedes del texto ese, cree tú y serás salvo tú y toda tu casa? Y acá, este Simón de Cirene creyó seguramente. Y pese a la difamación, al momento incómodo que él vivió, pudo llevar la salvación a su casa. Y acá Rufo es nombrado en una carta
y es hablado como es elogiado como el elegido de Dios, no por algo en particular, sino como un gesto de cariño, como un gesto de reconocimiento por su persona y un reconocimiento a su mamá también. Porque cuando el Evangelio entra a un hogar, el Evangelio transforma vidas. Y fíjense en esta mujer que trata a Pablo como si fuera su propio hijo. Ya hemos hablado acerca de la adopción, ¿no? Que es un acto de gentileza, que es un acto maravilloso, que muchas personas en el mundo secular lo hacen y que es algo valorable, es algo reconocible humanamente. Pero también vemos la manifestación de Dios al adoptarnos a nosotros como hijos suyos. Ahora esta mujer hace un servicio especial, delicado, no solamente hospedando o atendiendo al apóstol Pablo. El apóstol Pablo reconoce en ella un amor de madre. Miren, nosotros los hombres muchas veces necesitamos ese tipo de cariño, ese tipo de trato. Más los jóvenes, más aquellos que están solos acá, que no viene ni la mamá, no viene ni el papá, que están solos en el camino del Evangelio. Un cariño fraternal, un amor como de madre, como si fuera nuestro propio hijo. ¿Por qué? Porque estos son los ejemplos que son exaltados, que son alabados en la palabra de Dios. ¿O no lo leemos así? ¿No lo leemos como una alabanza a una mujer que trató a un apóstol de Jesucristo como si fuera su propio hijo? Seguramente que ella ni sabía que iba a estar escrita por toda la eternidad, ¿no? Pero Dios acá alaba su gesto, alaba su tarea. Qué bendito que es esa tarea. Su travesía y el momento más avergonzante de Simón de Cirene para un judío traería la salvación a su hogar. Y bueno, ahora nos vamos a trasladar al otro punto, ¿sí? Vamos a leer el versículo 17 y 18. Porque hay una amistad que debemos preservar y ya hemos visto más o menos cómo debemos hacerla. Pero hay algo también que hay que defender y acá podemos ver el celo. El celo, una manifestación del celo por la obra de Dios, por la casa de Dios. Versículo 17 y 18. Y fíjense en el ruego del apóstol Pablo. Prestemos atención a estas palabras. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis a los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notorios a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Acá el apóstol Pablo, acá es como que se le habrán puesto los pelos así, ¿no? Como de punta. Y vemos una manifestación del celo en contra de las cosas que vienen a romper la amistad dentro de la iglesia. Las cosas que vienen a romper la comunión dentro de la iglesia. Las cosas que vienen a causar divisiones, que vienen a causar daño. Podemos ver en el versículo 17 los falsos hermanos. Los falsos hermanos que difaman, que causan divisiones. Acá tengo una ilustración para que por ahí lo podamos ilustrar todas estas cosas. Dice, habían dos águilas. Una de ellas podía volar más alto que su compañera. Y a la otra, o sea, la que no podía volar, no le gustaba nada. Entonces la menos capaz habló un día a un tirador y le pidió que volteara a su rival. El tirador le dijo que lo haría si tuviese plumas adecuadas para sus flechas. Entonces el águila se prestó para el juego del tirador. ¿Y qué empezó a hacer? Empezó a arrancarse sus plumas y le dio 2 plumas y se las entregó. El cazador disparó sus flechas, pero ellas no alcanzaron al águila, que volaba demasiado alto. Y cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, estamos volando alto. Pero ¿qué pasa? Acá la protagonista no es la que está volando alto.
La protagonista es la que está volando bajo y que mira con envidia a la que vuela alto. Dice, el cazador disparó sus flechas, pero ellas no la alcanzaron al águila que volaba demasiado alta. La compañera envidiosa siguió arrancándose las plumas, hasta que al fin se sacó tantas que ya no pudo volar. El cazador la mató y se la comió. Moraleja, el envidioso se hace daño a sí mismo. Por eso los falsos hermanos son los que traen divisiones, los que traen malos comentarios, los que difaman a los demás, los que hablan mal. Oh Señor, hay que tener ojo de esas cosas. Hay que amonestarlas, hay que reprenderlas. Hay personas que por ahí no se dan cuenta que hablan mal de otra. Hay personas que por ahí, como están tan acostumbrados y habituados a que es la forma de hablar y la forma de compartir, que no se dan cuenta. Por eso es necesario amonestar ese tipo de cosas. Y el apóstol Pablo lo hace acá. Y la palabra de Dios, que es útil para nosotros, nos está mostrando y nos está diciendo, estemos atentos a esas cosas. Porque ese tipo de hermanos, esos falsos hermanos, son los que vienen a causar divisiones. Son los que vienen a causar disensiones, que engendran malas sospechas. Otra de las cosas que deterioran la amistad cristiana es el orgullo personal. Y vemos ahí en el versículo 18, ¿no? Porque estas personas se quieren apacentar a sí mismos, alimentar sus propios vientres, sentirse bien ellos solamente, ¿no? Sentirse los todopoderosos, los que yo soy el mejor, vos no. Pero el creyente debe entender que somos miembros los unos de los otros y que nos necesitamos. Y que el mejor desarrollo de la congregación es cuando estamos en comunión. Y cuando nos amamos los unos a los otros, y cuando nos amonestamos los unos a los otros, y cuando crecemos los unos con los otros en el camino del Señor. Pero ¿qué pasa con el hermano que es orgulloso? No entiende que somos un cuerpo y no entiende que todos nos necesitamos. Y hay un ejemplo en Tercera de Juan. Es un tal Diótrefes. Busque su Biblia en Tercera de Juan, antes de la carta del apóstol Judas, y les voy a leer el versículo 10, tiene un solo capítulo, el versículo 9 y el versículo 10. Fíjese una persona que causa divisiones, que habla mal de otro, que viene un hermano nuevo y en vez de alentarlo y hablarle sobre la palabra y animarlo a leer la Biblia y a orar, le empieza a decir, tené cuidado con el pastor, tené cuidado con el hermano Gaspar. No te metas con Edgardito. ¿Esas son buenas recomendaciones? No son buenas recomendaciones. Nosotros debemos estimularnos al amor y a las buenas obras. Y siempre debemos ser conducentes a todo lo que es la paz dentro del cuerpo de Cristo y a la mutua edificación. ¿Sí? Gloria al Señor. Versículo 9 y 10. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. ¡Ay, Diótrefes! Hay Diótrefes. No seamos nosotros un Diótrefes. Tengamos cuidado de estas cosas. No debemos difamar a nadie. Fíjense en que el ejemplo del apóstol Pablo fue nombrar a cada uno de los hermanos, y cuando lo nombra a Olimpas, por ejemplo, no dice, che, tengan cuidado que Olimpas, a ver si no es medio, ¿cómo es que se dice? Medio pagano, porque él está con el Olimpo ahí de los dioses griegos, porque eso significa, tiene que ver, está emparentado con eso el nombre de Olimpas, sino que exalta su virtud. ¿Qué exaltamos nosotros de los hermanos de la congregación? Eso es importante para que nosotros protejamos. Hermanos, Dios cuida de su iglesia. Pero usted también tiene el deber de cuidar
de preservar la unidad, de guardar el vínculo de la paz dentro de la iglesia, no de hablar mal o de levantar sospechas. Qué doloroso que es, ¿no? Viene una persona nueva y en vez de hablarle cosas de edificación, largarle sospechas. Y yo dudo del hermano Titi, porque tiene ese auto, yo no sé, para mí no te juntes con él. Qué vergonzoso. Pero eso pasa en las congregaciones. ¿Por qué? Porque hay hermanos que no se dan cuenta que a la iglesia le conviene hacer lo que Dios quiere que hagamos y no basarnos en nuestras propias opiniones. Gloria a Dios. Qué bonito este ejemplo del apóstol Pablo. Casi nos pasamos por alto este capítulo. Bien, dice el versículo 20, contra los ataques de Satanás. Satanás siembra discordia, ¿sí? A veces es necesario que se siembren discordias para ver qué, para ver quiénes son aprobados, quiénes están haciendo la voluntad de Dios y quiénes no. Eso es necesario que pase. ¿Por qué? Porque es parte también de cómo nosotros somos probados, en nuestra fidelidad, en nuestro servicio, en nuestra búsqueda. En la iglesia tienen que haber momentos de dificultad, ¿sí? Momentos de desavenencia. ¿Por qué? Porque eso va comprobando quiénes son aprobados y quiénes no. Pero este es un trabajo que hace el diablo. Déjelo que el diablo haga su trabajo. Nosotros no tenemos que hacer ese trabajo. El diablo va a hacer solo su trabajo de sembrar discordia, de sembrar desconfianza y cosas que no convienen entre los hermanos. Él es el padre de la mentira. Ahora, ¿cómo hacemos nosotros para proteger la amistad cristiana? Acá el apóstol Pablo ha manifestado en estos versículos, en estos 3-4 versículos que hemos leído, el celo por la iglesia de Dios. Nosotros tenemos una tarea. También tiene que haber en nosotros un celo por la iglesia de Dios. Un celo de Dios. Un celo por proteger. Como cualquiera que protege a sus hijos o que protege su matrimonio. Por la iglesia también tiene que haber un celo. Dice, mediante el ministerio de hombres sanos. En el versículo 19 podemos ver personas que han obedecido a la fe. Estas personas son las que tienen que amonestar, tienen que hablar y enseñar la sana enseñanza para la iglesia. Y ellos también deben ser sanos en la fe. ¿Para qué? Para que puedan marcar el ejemplo, para que puedan marcar cómo siguen ellos a Jesucristo. Y otra de las cosas como podemos fortalecer y proteger la amistad dentro de la iglesia es mediante la exposición de las Escrituras. Hay una sana enseñanza que produce una vida saludable en el creyente. Hay una sana enseñanza que debe producir en nosotros una manera de tratarnos sano, una manera de tratarnos que nos haga bien. La sana doctrina produce eso, no es simplemente acumulación de conocimiento. Es una manera sana de tratarnos, es una manera sana de vivir, de convivir. Nadie dice que no vamos a tener momentos de dificultades y de aflicciones. Pero en Cristo vamos a saber superarlos, vamos a saber sanarlos, vamos a saber restaurarlos, porque eso es lo que produce en nosotros la palabra de Dios. Es útil para nuestra vida, es útil para nuestro hogar, es útil para las relaciones dentro de la iglesia. Fíjense fijémonos lo que decía el apóstol Pablo en la primera carta a Timoteo 3:14. Esto te escribo para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Es la exposición de la palabra de Dios lo que a la iglesia le conviene, porque por medio de ella nosotros vamos a saber cómo debemos conducirnos, aunque no nos guste. Yo sé que nuestra carne ahí se sintió medio incómoda, ¿no?, con todas estas cosas. Pero ¿sabe qué? El apóstol Santiago hablaba de estas cosas. Y decía, el hombre que refrena su lengua es un varón perfecto. Es un varón cabal. Porque es difícil domar la lengua. La lengua es como un timón. Es tan chiquitita, pero se las trae. Ella mueve naves tremendas. Enciende tremendos incendios dentro de la iglesia. Un fuego chiquitito. Así es la lengua dentro de nuestros miembros. Y nosotros debemos usar nuestra lengua para bendecir,
Fíjense en lo que decía en la carta a Tito. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Capítulo 2, versículo 1. Al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Capítulo 3, versículo 10 y 11. Hay una tarea para preservar la comunión dentro de la iglesia. Y es observar estas cosas, es amonestarlas, es corregirlas con sana enseñanza, con la sana doctrina, para el crecimiento de la congregación. Y ya vamos terminando. Gloria a Dios. Finalizando. Ha sido un capítulo difícil. Ha sido un capítulo para que nosotros nos comprometamos, ¿verdad? Recuerden que cuando nosotros oímos la palabra de Dios, si somos amonestados, si nos arrepentimos, si confesamos nuestros pecados, Dios nos perdona, porque para eso viene la palabra a nuestra vida. La palabra viene a nuestra vida para arrojarnos luz y viene para santificarnos. Entonces, cuando nosotros nos examinamos en la perfecta ley de la libertad y reconocemos nuestro error, nuestro pecado, es el momento propicio para decir: Señor, perdóname. Porque muchas veces he difamado. Muchas veces vinieron personas nuevas a la iglesia y yo le dije: tened cuidado con el portero. Muchas veces. Muchas veces le dije: uy, ahora predica Gaspar. Oh, no, bueno, perdóname que te invité en este momento, pero... Muchas veces. Entonces, el momento oportuno es cuando nosotros oímos la palabra de Dios, es arrepentirnos y pedir perdón. Resumen, vimos un tribunal en miniatura. El Señor manifiesta su gratitud por medio del apóstol Pablo, ¿no? El apóstol Pablo fue inspirado por el Espíritu Santo de Dios, reconociendo y apreciando la amistad y la militancia en el Evangelio. ¿Qué vamos a hacer ahora cuando miremos a nuestro hermano? Apreciar lo que el Señor está haciendo en él. Apreciar su obra en el Evangelio. Mirar su trabajo, su esfuerzo, apreciarlo como Dios lo ve. Eso es lo que conduce a la paz y a la mutua edificación. Exaltando el servicio de los hermanos, varones y mujeres, recordando el servicio prestado, elogiando las virtudes personales. Vimos también cómo el Señor manifiesta su celo por la iglesia. Vimos también que la amistad cristiana debe protegerse. ¿Cómo la vamos a proteger? Cuidándola y observando a los falsos hermanos. Estos que por su orgullo personal causan divisiones, hablan mal de otros hermanos, generan contienda, difaman a las personas. Sabemos también que hay ataques de Satanás en contra de la congregación. Dejemos que Satanás haga su trabajo. Las puertas del Hades no prevalecerán contra su iglesia. Vamos, gloria a Dios. ¿Cómo lo podemos hacer? Que hayan en este lugar hombres y mujeres sanos en la fe y que busquen la exposición de la palabra de Dios, que vivan la exposición de la palabra de Dios, que abracen la exposición de la palabra de Dios. Versículo 20, vamos a terminar todos juntos, de la carta a los Romanos. Qué maravillosa bendición. Quiero que nos marchemos hoy bendecidos de la casa del Señor, ¿sí? Quiero que hoy nos marchemos alegres para enfrentar esta semana que viene. Y fíjense en la bendición que va a manifestar acá el Espíritu Santo por medio del apóstol Pablo. Versículo 20. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Lo que hemos recibido, lo hemos recibido cuando no lo merecíamos, ¿verdad? Y puede que hoy tampoco merezcamos muchas cosas del Señor, pero ¿saben qué? Dios es el Dios de toda misericordia y el Dios de toda consolación. Y si nosotros hemos cerrado al camino, si nosotros hemos estado siendo más de la parte de aquellos que ponen tropiezo y que causan debilidades, hoy nos podemos arrepentir. Hoy podemos confesar nuestro pecado y el Señor va a traer sanidad. Y el Señor va a traer restauración. Miren, no vaya a ser cosa que ninguno de nosotros se contamine por alguna raíz de amargura.
porque esto causa debilitamiento, esto causa que muchos se detengan. No es provechoso para nadie. Pero hoy la palabra de Dios nos anima, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás. Esas cosas infructuosas que el diablo viene a sembrar dentro de la iglesia, Dios la va a sacar. Dios preserva a su iglesia, Dios la cuida, y la exposición de sus palabras son las que a nosotros nos santifican.